y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. No sé qué cuento no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, ¿qué miedo voy a hacer yo? No sé qué cuento no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, ¿qué mierda voy a hacer yo? El mundo gira y lo mentira, no mentira. Si soy franco, un tirador siempre me tira. Aquí estamos un nuevo jueves en 3 en 1 junto a mi compa Diana Olguín. En cualquier momento, así mientras estemos hablando, va a entrar seguramente Camila García, que está en viaje, intempestivamente, que está en viaje llegando. Así que vamos a estar las 3 en algún momento. Y aquí quien les habla, Charo Álvarez. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un nuevo jueves, como decimos siempre, desde el estudio Chicha Mariani, aquí en Radio Caput, con la operación técnica del gran Martín Loza. Y bueno, acá con quienes nos auspician, que es Lipo, el sabor de una leyenda. Lipo, que hace 50 años endulza a los argentinos y argentinas de este país y a nosotras, con nadie más icónico para un argentino y una argentina que con la marca de Diego Armando Maradona. Así que bueno, unas privilegiadas también. Toda la radio acá pudo disfrutar un poquito de los caramelos y de la colección y de las latas, que son además exclusivas para este mundial. Es decir, para aquellos que les gusta la colección. Sí, yo quiero aprovechar para decir que espero que próximamente, porque hay otra caja que son las camisetas donde el dios digamos, jugó. Entonces está el Napoli, está Barcelona, está Argentinos Juniors, está Newell's Old Boys, está Boca. Esas también quisiera que en algún momento pasaran por aquí. Le estás pasando factura, digamos, pues estabas pedigüeña. Claro. Bueno, me parece bien igual. Pero bueno, le agradecemos un montón a todos los chicos, a Guido especialmente. Y bueno, ya saben, 50 años de garantía de producción nacional, así que... Y con esta colección hermosísima. No, y aparte hay Sintac, hay para veganos. De hay miel. De sandía, que me encantan. Lo de sandía, que te lo comiste todos. Sí. No dejó ni uno. No puede compartir, me los comí todos yo. Está muy bien, masticables. Bueno, de todo en su justa proporción, porque obviamente somos somos las personas que también decimos que hay que comer sano, pero bueno, de vez en cuando estos caramelitos son geniales. Y lo decimos a todos los kiosqueros y kiosqueras del país, que lo pueden encontrar en Lipo Argentina, así que les pueden escribir por Instagram y se conectan con ellos para eso. Me encantó esto que tenían los compañeros antes también. Sí, estamos muy mundialistas. Que es de Simón, igual, tengo que decir, desde mi hijo. Menos mal que lo dijo, porque yo lo amo a Nico Tagliafico, porque es para siempre nuestro capitán del rojo con el que ganamos en el Maracaná, la Sudamericana. Nico, toda la suerte del mundo. Bueno, y yo como, nada, no tengo problema con el álbum, pero me parece que es mucho para mí. Qué fuerte, ¿no? Que tu hijo tenga el capitán de Independiente. No, dice algo, por favor, te pido. Dice algo. No. Si querés me lo dejás a mí. No. Él ya tiene a Messi, tiene al Dibu, y ahora él me pidió Tagliafico y de a poquito vamos. Y porque él sabe. Mirá esto, tiene a Messi, tiene al Dibu de Independiente y tiene a Tagliafico. Bueno. Yo solamente quiero decir que finalmente Simón es del rojo. No. Simón es del rojo. Simón sabe Simón que es del rojo. Es de Racing. Bueno.
Pero ya bueno, ves no las importa. elecciones que tiene el pequeño. Eso lo dice con el corazón. Bueno. Es un deseo. Bueno, una jornada muy conmovedora. Sí. Estamos hablando del 3 Eso iba, J, del 3 de eso junio. iba. Ayer fue la marcha del Ni Una Menos. Obviamente en un contexto muy fuerte, muy conmovedor. En este caso, porque hubo tres, pero digo, situaciones muy heavy, pero sobre todo la de Agostina. Porque recordemos que el primer 3 de junio comenzó por Kiara, que también tenía 14 años. Son esas causalidades que quisiéramos que no se repitan. No, y sin cada embargo, 30 horas, suceden. cada 31 horas hay un femicidio, es decir, hoy hablamos de Agostina, ayer hablábamos de Kiara, hablamos de Micaela, hablamos de Dulce, ¿no? Que la encontraron en un pozo ciego, digamos, en Misiones. Hablamos de todas nuestras amigas, nuestras hermanas, nuestras compañeras, nuestras tías y nuestras mujeres argentinas, ¿no? Que las matan por ser mujeres y por creerlas un objeto. Entonces me parece que este 3 de junio nos movilizó mucho estos casos en particular, pero sabemos que cada 30 horas matan a una más. Y creemos que además hay dos cuestiones a grandes rasgos, grandes trazos. Hay una que está clara que tiene que ver con el Poder Judicial y voy a un poco más. Con la policía que no toma las denuncias, con los fiscales que no hacen las cosas a tiempo y con una justicia muy tardía, que no son los únicos actores, digamos, en el sistema. Y esto estamos hablando en muchas veces femicidios prevenibles. Eso no quiere decir que estamos con eso no lleguen a suceder otras cuestiones, digamos, hacia las mujeres. Pero sí me parece que hay algo, digamos, en esos tres actores institucionales para repensar. Y por otro lado, como un gran trazo, digo, hay algo para pensar en nuestra sociedad machista. Y digo la sociedad machista porque las mujeres también estábamos atravesadas por el machismo, porque nacimos y fuimos criadas también en este marco, y para no dejar de no hacernos cargo, digamos, de eso, pero sí morimos porque nos matan los varones, ¿no? Claro. Entonces, digo esto porque si no hay un marco, digamos, de intercambio, de diálogo, muchas veces de discusión con nuestros compañeros varones y con muchas mujeres también, pero sobre todo con los varones. Y digo esto porque hay un montón de mujeres machistas y nosotras podemos tener incluso muchas veces actitudes y acciones machistas también. Pero definitivamente aún las mujeres machistas no son las que matan a otras mujeres por esa cuestión de género. Entonces, hay algo ahí. Yo quiero sumar a lo que vos te estás planteando. Por un lado, yo creo que el gran problema, insisto siempre, es el Poder Judicial. Por supuesto, hay gente que hace su labor como corresponde, pero la realidad es que es el único poder del Estado que tenemos, que no ha sido democratizado, que se maneja como un poder monárquico, que una vez que están es muy difícil, digamos, que cambien, no tienen recambio, no tienen control. Hay un montón de cuestiones que no solo afectan a las cuestiones que por supuesto nos pueden terminar generando la muerte, como un femicidio, sino que es una justicia que no llega ni siquiera en cualquier tipo de caso, de cualquier otro tipo. Cuando vos una causa por daños o civil o lo que sea, te tarda 6 años, no es justicia. Digo, lo estoy diciendo porque no es, para empezar a mostrar que nos afecta en la diaria. Digo, aparte de la cuestión, y quiero sumar una cosa. Estuve 7 años trabajando en el Poder Judicial, en asistencia a la víctima, asistiendo a víctimas de todo tipo de delito. El tema de que no haya una perspectiva de género, que sí fue cambiando, sí, por ahí yo todavía ni siquiera tenía la idea de ser abogada, por ejemplo, y me acuerdo que en mi casa, en donde vivía, una tarde volví al colegio, estaba TN en la puerta,
Yo pensé que estaban filmando una novela o algo porque siempre filmaban por la zona. Y le pregunto al notero, ¿qué pasó? Y me dijo crimen pasional. Ah, sí, claro. Porque, bueno, hace tiempo, en estas cosas fuimos cambiando, aunque ahora tenemos que seguir redoblando la batalla cultural porque tenemos un gobierno que ataca específicamente justamente todo lo que se pudo haber avanzado con sus fallas y con sus falencias. Me refiero sobre todo a, digamos, un Ministerio de Mujeres que para mí tenía sus cuestiones en cuanto a la aplicabilidad, no la idea, sino cómo se terminó gestionando eso, por ejemplo, para seguir profundizando, pero hubo cuestiones que tenían que ver con el cambio del decir, pero cómo mencionarlo, que costó mucho que se entendiera que no era un crimen pasional, que era un femicidio. Cuesta mucho todavía que se cambie esa perspectiva. Y en el caso era un señor que vivía en mi edificio, que se había matado a la mujer y se había matado a él. Pero, digamos, el mensaje era ese. ¿No? Ahora, yo quiero dejar claro dos cosas, sobre todo con las cuestiones que se están hablando ahora. Cuando empiezan a decir las falsas denuncias, porque el problema que nos pasamos 15 pueblos, yo me voy a seguir pasando 20 si es necesario, hasta que no sea un día que no haya una muerte cada 31 horas, me va a seguir pasando 20 pueblos, más, no me importa. En mi caso particular, ya me molesta que nos corran con que si nos pasamos 15, 20 o 10. Ahora, más allá de eso, la falsa denuncia como delito existe, las leyes las tenemos, la falsa denuncia como delito existe, cualquier persona que vaya a denunciar o algo falsamente tiene una sanción y una pena. Punto número 1. Punto número 2, si puede llegar a haber alguna cosa que tenga que ver con eso, el sumo es el 0,01 X. Pero ya significa... salió quiero decir, ya salió, digamos, una investigación al respecto, y de las falsas denuncias en todo el país, de todos los ministerios fiscales, si hay falsas denuncias es justamente tipo el 0,01%, pero además sobre ese ninguno es sobre falsas denuncias en torno a las cuestiones de género. Ninguno, pero quiero decir, ninguno. Y esto es sobre 9.000 denuncias. Quiero sumar algo, sí. Ninguno tiene que ver con eso. No, pero aparte te quiero sumar una cosa que pasó este fin de semana también. No solo pasó lo de Agustín, que es tremendo, sino que también durante el mismo fin de semana una chica llamó al 911, fueron a la casa, tocaron la puerta, el femicida dijo que no pasaba nada, ella dijo que no pasaba nada, pero que la tenía retenida contra su voluntad, y en ese momento tenés que entrar, porque existe el delito de flagrancia. Entonces a mí no me vengan a correr, porque bien que no hay problema para agarrar un pibe por averiguación de antecedentes en la 31, por portación de cara en cualquier lado, en el marco de la campaña Tormenta Negra que hizo este señor, acá el jefe de gabinete de gobierno de esta ciudad, y no hay ningún problema en meterlo en cana porque no tenía el DNI mientras estaba caminando por la Villa 31, pero cuando tenés que entrar a socorrer a una persona que te está diciendo que no está pudiendo salir de la casa, tenés que hacerte el que estás esperando la orden de quién. Entonces, en algún punto yo creo que tiene que ver justamente con esto que culturalmente se sigue planteando, que las mujeres no decimos la verdad, o que mentimos, o que estamos locas, o que nos tenemos que bancar, o no sé, pero eso sigue estando. No, sí está bien, pero quiero volver al principio que justamente vos lo describiste con 2 o 3 situaciones. En la cuestión más institucional, está claro que, digamos, cuando suceden, hay una cuestión de la policía que no toma, digamos, las denuncias, que ningunea esas denuncias, que no las toma, que si no se viralizan o no hay una movilización popular o no hay algo que en muchos casos, aunque se ha reducido también, aunque se ha reducido eso. En segundo lugar, los fiscales. La declaración del fiscal, digamos, de Córdoba es una vergüenza desde todo punto de vista. Sí. Es una vergüenza de todo punto de vista. El tono, lo que dijo, a quién hay que felicitar en una situación de esas características. Actuó mal. Sí. Actuó mal, procedimentalmente. Y después tenemos el Poder Judicial con las tomas de protección hacia las mujeres en sí mismo, que las tiene que tener, digamos, que es imposible la actuación de los organismos del Poder Ejecutivo, del Sistema de Protección Integral de Mujeres, en cualquier municipio de la Argentina, cuando está judicializado.
tiene que ser una indicación del Poder Judicial. Por ejemplo, las tobilleras. Por ejemplo, el botón antipánico. Por ejemplo, ¿para qué? Para que el organismo de protección de mujeres, que pertenece a un ejecutivo, en estos casos municipales, puedan actuar. Entonces, hay algo ahí para resolver. Pero eso tiene que ver con una etapa, digamos, de esta cuestión, o con algunas cuestiones institucionales. Nosotros decimos, bueno, estas son unas, que es cuando alguien va a denunciar, cuando a alguien le pasa algo, etcétera. Alguien quiere decir alguna mujer, ¿no? Después hay otras cuestiones. Otra arista es el Estado ejecutivo en sí mismo. El Estado Nacional financió el 90% de todas las políticas y programas. 90%. O sea, solamente funciona un 10%, que debe ser la línea 144 con 5 personas. Entonces, todas las líneas de promoción y protección y herramientas del Estado Nacional es un 10%. Después tenemos que ver las provincias. Y si tenemos que ver las provincias y después los municipios, en la mayoría, que algo se había avanzado, hay una desfinanciación total. Porque no tienen plata, además. No, eso lo entiendo, pero aparte te sumo una cosa. Para mí, no solo es la cuestión preventiva y de la situación in situ grave de la violencia pico, de prevención, sino que también vos tenés que tener un dispositivo interdisciplinario que esté compuesto por asistencia psicológica, por grupos de mujeres, por lo que sea que le sirva de herramienta a esa persona para poder restablecerse. Porque esas denuncias también hay que entender que hay que sostenerlas porque es muy complejo. Sí, Majo, las hay. En algunos en algunos municipios, en algunos municipios sí, las bien, hay. Pero es lo mínimo. No es lo mínimo a veces. Te digo que no hay tanto, no, hay, pero no mucho. Hay. No, lo que pasa es que no cuando la atención tiene que ser en un municipio que no es afín o no tiene esas políticas públicas, con esa mujer, ¿qué hace si en la comisaría de la mujer no le recibe la denuncia? ¿Podría ir a un municipio al lado? No. Y la experiencia a veces enseña que no. Puede que haya un municipio que sea modelo en esa cuestión, lo cual está perfecto, pero si hay una mujer que justo vive en un municipio que no es afín a las políticas de género, como sucede en la provincia de Buenos Aires y en muchos municipios, tenés que ir al Ministerio Público. Y aparte en la cuestión de la revictimización de esa mujer, ¿no? Porque ya bastante para ella es súper difícil tener que denunciar o ponerse en un determinado lugar, que quizás a veces no puede sostener la denuncia o quizás a veces vuelve con el agresor porque hay una cuestión psicológica en el medio, entonces desestima la denuncia. Con lo cual es una temática ultra mega compleja que necesita un abordaje integral, como decía Charo, y que muchas veces ese abordaje integral no está garantizado por parte de una totalidad que funcione. Ok, no funciona en tal municipio. ¿Qué hace esa persona? Bueno, va a la PBA. ¿Y en la PBA qué hay? Bueno, en la PBA hay un Ministerio de Mujeres. Bien. Ahora, el Ministerio de Mujeres te redirecciona al municipio. No, bueno, anda a la comisaría de la mujer. Digo porque tuve un caso en donde traté de dar una mano con una situación en la cual esta persona no era de un municipio afín a las políticas de género, lo único que había era una comisaría de la mujer, en donde le tomaron una denuncia, donde a la persona, al agresor, le pusieron una perimetral, y después quería levantar la perimetral y no levantar la perimetral, sino se vence la perimetral, la quería volver a... y no le tomaban la denuncia. Entonces digo, ok. Sí, las complejidades de... Y vos decís, bueno, que vaya a otro municipio. Y cuando llamó otro municipio, el otro municipio le dijeron, no, bueno, si no sos de este municipio no puedo atenderte. Entonces, digo, está bien. Aclaro una cosa. Obviamente que los recursos son muy escasos y se prefiere priorizar quizás a una persona que está en una situación en ese municipio. Pero digo, hacia arriba, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque a veces institucionalmente nos desgranamos los sesos por tener un ministerio y quizás un ministerio no es tan útil como otros tipos de articulaciones. No, eso está claro. Después podemos pensar desde cuáles el diseño son las mejores institucional, instituciones o cómo pueden mejorar la integración.
Quiero los aclarar una dispositivos cosa con que hay. respecto a lo que planteaste. En realidad la denuncia no se hace en no las hace en los municipios. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el Poder Judicial está dividido en departamentos judiciales y los departamentos judiciales no están orientados, o sea, no están divididos por los municipios como los entendemos nosotros en otro tipo de lógica de división. Por ejemplo, vos tenés Zárate Campana, tenés Lomas, tenés San Quilmes, Martín. tenés San Martín. Pero y por San ahí Martín, 3 de febrero, San Miguel, por abarca 3 de decir febrero y algo. San Miguel, entonces, una cosa es vos podés tener la asistencia y la orientación para saber cómo hacer la denuncia, pero las denuncias se hacen o en la Comisaría de la Mujer, o en el Ministerio Público Fiscal, o en las áreas descentralizadas del Ministerio Público Fiscal, donde están las oficinas de ¿Se puede asistencia. hacer en la OBD o no de la Corte Suprema? No, porque eso es nación. Sí, ya sé. No, pero eso es nación, es capital. Sí. Pero solamente atiende capital. Claro, solamente Ok. atiende Ciudad Porque es de Buenos Aires. jurisdicción No, no. nacional. Pero Por por eso eso, lo aclaro. claro, pero jurisdicción nacional muchas veces podría ser atender de manera federal. No. Ok, no. Nacional es Nas- capital. Jurisdicción nacional es Rarísimo, ¿no? Por eso lo dije. No, igual lo es así, pregunté. Nacional es capital. Se llama nacional, pero es capital. Por eso, quiero aclarar esto, por ejemplo. Entonces uno puede ir a la Oficina de Asistencia a la Víctima de San Isidro. En el caso de San Isidro vos tenés descentralizadas, vos tenés la Fiscalía de Martínez, tenés la Fiscalía de San Isidro, tenés la Fiscalía de San Fernando, que son distintos municipios, pero que comparten el mismo Poder Judicial. Entonces vos tenés San Isidro y Pilar, por ejemplo, que es el mismo Poder Judicial. Eso lo aclaro porque muchas veces se desconoce, lamentablemente, y uno puede directamente ir a la provincia, digamos, a las oficinas y hacer directamente las denuncias en la Fiscalía, que es lo que corresponde. Pasa que, bueno, no está el apoyo psicológico, no está ese apoyo integral, que lo intentamos durante la gestión pasada, porque es real que lo intentamos, y luego todo eso cayó en saco roto, y es como que la sensación es como que hay todo un sistema avalando la violencia institucional. Por supuesto. Hay todo un sistema, incluso mediático, que eso también me gustaría como mencionarlo, ¿no? Esta cosa intrínseca, enquistada que tienen los medios de comunicación de apoyarse en las acciones de la víctima para tratar de justificar ciertas cuestiones que son horrorosas, ¿no? O sea, que si la víctima se vistió de tal manera, si la víctima tenía tantos perfiles de Instagram, si la víctima tenía tal o cual cosa, o se sacaba tal tipo de fotos o no, entonces incitaba a la sexualización, no sé, o sea, esas explicaciones del medioevo que ya está, o sea, no podemos justificar o poner el ojo sobre la víctima o la familia de la víctima para tratar de entender por qué esa víctima fue asesinada. No, fue asesinada porque la sociedad es absolutamente perversa, porque las instituciones son absolutamente perversas, porque el Poder Judicial es absolutamente perverso, y lo poco que se pudo hacer fue tirado para atrás porque nos están diciendo todo el tiempo que nos pasamos 3 pueblos, que nos sobregiramos, que no sé qué, que nos fuimos de tema, que no sé cuánto. Y la realidad es que hay 100 pibas muertas desde que empezó el año. 100 pibas muertas desde un nivel de perversión absoluto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay todo un sistema. Cuando hablamos de patriarcado, que muchos nos miran con cara, otra vez con esto. Sí, otra vez con esto, porque hace 5.000 años que está enquistado esto en las instituciones, está enquistado en las leyes, está enquistado en el Poder Judicial, está enquistado en nuestra sociedad. Entonces, no es que solamente se resuelve poniendo mejores jueces o mejores fiscales. No, hay todo un entramado social. Eso colaboraría un montón, obvio. Eso colaboraría un montón, pero hay todo un entramado social por detrás que avala la existencia de esta violencia institucional que no es clasista. Es clasista también. Sí, no, pero es transversal también. Sí, pero porque las víctimas pueden pueden ser de clase alta o de clase baja. El peligro es igual para todas las mujeres. Una cosa es, yo creo que acá se cruzan 2 o 3 cosas. Obviamente que ninguna mujer es ajena, ninguna mujer de manera transversal, no importa su clase social o donde viva, es ajena a los peligros. Es ajena a la violencia machista, inclusive al feminicidio. Ahora, está claro, y también es un dato, que hay el cruce entre clase social y víctimas, digamos, de femicidio. Si hablamos de las últimas 3, bueno, te diría que la mayoría son de clases populares. O sea, las que más expuestas están en general. Situación de vulnerabilidad, quizás. Exactamente, a eso voy. Hay una mayor. Dulce en Misiones, en El Dorado, vivía en una. Santiago. ¿No? ¿No era Santiago?
no, en El Dorado, en Misiones. Digo, vivieron una situación de precariedad, su familia, impresionante. Y de vuelta, digo. Pero ahí no tenés acceso a la justicia. No, además, estoy hablando de la cuestión... Directamente. Estoy hablando de su condición de mujer y de clase, y que se cruzan, Camí. Se cruzan. Pero el hay peligro mayor transversal. vulnerabilidad para las mujeres que son pobres. Así como hay mayor vulnerabilidad para los varones cuando se cruzan, digamos, si vos te cagas atropada con un rugbyer, al rugbyer lo tratan distinto y al pibe con cara de negro lo tratan distinto. Entonces, hay un cruce entre la cuestión, en este caso, quiero decir, Yo estoy hablando del género y de peligro, clase. pero del peligro sí es transversal. O sea, puede caer cualquier mujer, sin importar. Para mí hay otras herramientas otra que no. con algo... Yo ahí voy a disentir, digamos. Sí, igual yo le sumo una cosa. Lo que sí es transversal quizás es el tema de la cuestión de que la justicia es injusta. Digo, porque me viene el caso Nora Dalmazo y no era una situación de una persona que no tuviera recursos y demás. Está bien, y yo no durante estoy 20 diciendo años, que no, estoy chica. hablando, está hablando de estoy mayoría, contestando a vos. está hablando Yo de estoy mayoría. diciendo, te estoy sumando otra mirada también, que la injusticia, la injusticia, la no justicia, también se aplica o ha sucedido Pero con claro casos de que mujeres, de mujeres Pero claro, que tienen otras podemos clases decir de sociales. famosas, digo, que No, tienen, que estoy diciendo, por ejemplo, de las periodistas, que tienen otra clase social, No, de otras Florencia herramientas. Peña, digo, que tiene otra clase social, además se expone, digo, además hizo OnlyFans, lo que quiero decir es obvio que por eso decía al principio, obvio que le puede aparecer, y es transversal, ese peligro le puede pasar a cualquier mujer. Ujú. Es mucho peor para las Pero mujeres por que eso, viven por eso en las está bien, clases pero por eso populares. el trabajo institucional tiene que ser tendiendo a igualar y a acercar esas posibilidades de ejercicio de derechos hacia quienes menos herramientas tienen para poder ejercerlos. Totalmente. Obviamente que hay un componente clasista, pero también me parece que es más fuerte el componente que tiene que ver con el entramado de poder que hay detrás, ¿no? Si uno tiene más acceso a ciertos entramados de poder, si uno tiene más acceso a más información, o si uno tiene más acceso a la educación, o más acceso a un montón de cosas, probablemente tengas mayores recaudos en ciertas situaciones que no las tenés. Pero ahora, yo me ponía a pensar, las mujeres que estamos vivas porque tuvimos suerte en muchos aspectos. Porque hubo miles de situaciones en las que nos arriesgamos en términos sociales a un montón de situaciones. Y sin De embargo, la violencia machista, por eso, obvio. es transversal. Por eso también la plaza ayer, lo hablábamos mucho con muchas compañeras y gente conocida, con las que nos cruzábamos y demás, en el 2015 hubo una movilización muy masiva porque era muy transversal. Esa transversalidad tenía que ver con que podía haber alguien que votaba a Miriam Bregman, alguien que la amaba a Cristina, y una piba, como fue, del PRO, un montón. Radicales, un montón. Es decir, que era transversal también a las cuestiones partidarias e inclusive en muchos casos ideológicas, ¿no? Entonces, eso hizo que, ¿por qué? Porque a todas nos tocaron el culo cuando íbamos en algún lado en el espacio público, en un boliche en la teta, que te quieran robar, ya está, robar un beso que en realidad era un forcejeo, que te muestren, digamos, la pija o haciéndose la paja, digamos, en el espacio público, a mí me tocó varias veces, que te quieren apoyar, digamos, en el bondi, que te quieren apoyar en el subte. A los 12 Digo, años hay cosas que obviamente pajearon sí el son miembro. la violencia machista, sí, obviamente es muy transversal donde sea. Querer ocupar otro cargo, digamos, en una empresa para ser CEO, que no hay, casi no hay CEOs en Argentina ni en el mundo, no es una cuestión solamente nacional. Digo, en muchos espacios, y por eso es tan transversal en ese sentido, sufrimos violencia de género. Digo, en esa variedad, ¿no? de situaciones y condiciones. Y por eso es tan estructural. Por eso decías hace 5.000 años. Decía hace 5.000 años. Exactamente, hace ahora, 5.000 años. Ahora me pregunto, porque al principio decíamos, bueno, nosotras también somos machistas, crecimos en esta sociedad, también tenemos comentarios machistas, también podemos reflexionar sobre nuestras acciones. Lo que sí no muchas hacemos... veces competimos con otras minas, o siempre pensamos mal de las Lo minas. que sí o no tendemos hacemos a- es matar. Y por eso quería volver al punto del femicidio. Por eso te decía, hay algo muy transversal, sí. Pero hay algo que no hacemos las mujeres. Que es matar a otra mujer por una cuestión de género.
No lo hacemos. No queremos que otra mujer es de nuestra propiedad, que es nuestro objeto, que es que la queremos dominar, que es nuestra. No lo hacemos. Entonces, hay algo que es propio, por eso vuelvo a la cuestión de género y del matar y de la posesión, que no hacemos. Que no está en nosotras. Por miles de razones. Quizás ahora con nuestras... con nuestra invitada lo podemos charlar mejor, pero no existe. Bueno, viste que Rita Segato dice eso, ¿no? Que el hombre tiene un nivel de sujeción cada vez más grande en sus ámbitos laborales, qué sé yo, que cuando llegan a la casa, al ámbito privado, quieren ejercer el poder o sea, a través de la sujeción del género de la mujer, ¿no? Dice eso, qué sé yo, o sea, es una interpretación, digo, hay un montón. No, a mí Rita es la gran teórica, la gran traductora, para mí, la gran genia. Del capitalismo, ¿no? Del feminismo, pero porque justamente lo que dice es tan intrínseco, digamos, es tan construido eso, que muchos de nuestros compañeros y varones, militantes, que sí acompañan esta lucha, no hablan porque le da miedo esa cofradía. En el fondo, es preferible seguir perteneciendo, no ser señalado como... feminista. El feminista de grupo, ay, claro, vos porque no sé qué, ser señalado, porque es preferible todavía seguir perteneciendo. Entonces, ahí hay algo para trabajar, pero también hay algo para trabajar que es propiamente de los varones. Sí. Porque si no, es todo el tiempo pidiendo que uno lo explique. Yo no tengo problema, a mí me parece, hoy estaba hablando con un amigo que además vivió una situación de escrache que no merecía, y otros amigos que lo vivieron también, y no es algo que yo acompañe, no es algo que me parezca que sea una lógica, que yo creo que no es una lógica feminista inclusive. Sí, por eso discrepo con muchas líneas, digamos, del feminismo, sobre todo el más trotskista, pero sí quiero decir que hay una reflexión muy de los varones, que les pertenece a ellos también abrirlo en sus propios ámbitos. Que no somos nosotras las que le tenemos que explicar, lo tenemos que decir o lo tenemos que señalar, porque también se siente señalado. Bueno, está bien. Ahora, ¿vos lo hablás en tu espacio? No, y aparte... ¿Lo compartís con tu amigo? ¿Lo haces aunque sea en la intimidad de decir, che, qué cagada esto? Porque hay una sensación de que si no es todo, digo, cuando todo es culpa del feminismo, no es culpa de nadie. No, y aparte hay otra cuestión, digo, también, a ver, nos afecta a nosotras porque hay mujeres muertas en manos de hombres, pero, por supuesto, pero también el patriarcado es algo que les afecta a los varones por un tipo de masculinidad que tuvieron que ejercer. Totalmente. Y un rol donde también tienen una carga y que ejercen, que tienen una carga muy fuerte donde tienen que cumplir determinados parámetros. Nosotros teníamos los nuestros, que fuimos saliendo, que también es otra discusión, si nos benefició o no, porque digamos, terminamos saliendo del ámbito privado, salimos al ámbito público, seguimos peleando a los codazos y encima laburamos 3 tiempos. Eso es otra cosa para charlar, porque ya a esta altura no sé si nos benefició lo que nos tenía que beneficiar. Después lo podamos profundizar en otro momento. Lo que quiero decir con esto es, los varones también sufren esta cuestión de que tienen que cumplir determinado rol dentro de ese discurso patriarcal, que también vienen rompiendo, y entiendo que hay como un no lugar, porque nosotras, digamos, por ahí, en esto de mostrar y de avanzar para poder decir paren de matarnos, bueno, hay como una cosa que se está también reacomodando, que el contexto actual con gobiernos fascistas de derecha que encima, entiendo que también lo ven como un peligro, porque nosotros cuestionamos la cuestión patriarcal desde por supuesto, lo más grave que es el feminicidio, sino también estamos cuestionando la cuestión de las bases del capitalismo, porque estamos cuestionando justamente las cuestiones de los cuidados, de que se entienda que es un laburo, que es pago, hay un montón de cuestiones que si nosotras no salíamos con la voz a plantear, eso también quedaba acallado, y por eso yo creo que es una revolución mucho más profunda, que por eso yo creo que nos atacan tanto también. Pero bueno. No, y además hay algo que es como todo. Yo a veces lo pienso, para sacarlo de la cuestión de género, ahí lo miro a Martín, acá tenemos nuestro compañero operador, un genio, pero digo,
si cuando discutimos la cuestión de clase no hay o sea, digo, entre los que creemos en la justicia social y en la igualdad, ¿no? En ese ámbito bien amplio del movimiento, bien amplio. Decimos, che, loco, ¿quiénes más sufren? ¿Los ricos o los pobres? Los pobres. Joya. No hay, o sea, digo, ahí estamos más o menos todos de acuerdo. Después decimos, ¿cómo sería mejor? Que hay que aniquilar el Estado, que no hay que aniquilar el Estado, que esto es mejor. Joya. Estamos de acuerdo en la cuestión de clase. Entonces hay algo bastante común. Che, ¿quiénes son las más perjudicadas? En términos de género. ¿En términos de género? En términos de género. Las clases más vulnerables. No por clase, justamente. Las mujeres. Las mujeres son las más precarias. Por datos. Vamos a un dato. El INDEC. ¿Quiénes ganan menos? Las mujeres. ¿Quiénes tienen más trabajo? Las mujeres. ¿Quiénes se ocupan más tiempo de la casa y de los pibes? Las mujeres. ¿Quiénes, inclusive siendo CEO, ganan menos que el resto de los CEO del mundo? Digo, bueno, chicos, son datos. No es una cuestión ni siquiera transversal también. No es ni siquiera una cuestión partidaria, ideológica, dentro de este marco que estoy diciendo, bueno. Pero igual, nosotras tuvimos ventanas de gestión mediante las cuales pudimos plantear ciertas batallas y dar ciertas soluciones a esas batallas. Y sin embargo, cuando a partir del retroceso de todos esos derechos, por cuestiones que tienen que ver con que vuelve un modelo patriarcal de gobierno y de violencia institucional exacerbada que se está dando en el plano mundial, bueno, es replantearnos qué cosas vamos a cambiar para que esto no cambie más. Que me parece que esa es la pregunta, ¿no? Porque digo... ¿Para que esto no pase más o no cambie más? Perdón, para que esto cambie, ¿no? O sea, porque digo, nosotras perdón, disculpen, me enredé en las palabras, pero lo que quiero decir es, nosotras hicimos ciertos cambios institucionales que contribuyeron. Ahora, gana un gobierno de derecha y todo se va para atrás. No solo institucionales, Cami. Sí, institucionales, las leyes, bueno, no importa. Lo que quiero decir es, ni bien ganó un gobierno de derecha, se fue todo al tacho, pero incluso lo simbólico. No sé, lo simbólico, no estoy tan de acuerdo. Vos ves un streaming y son todos tipos opinando y hablando pelotudeces, por ejemplo. No estoy tan de acuerdo sobre esa mirada. Porque cuando vos planteás los problemas o querés resolver problemas, no quedó nada en pie, es tierra arrasada. Y cuando querés plantear ciertas discusiones... Que no hay tierra arrasada, que hubo avances, que hay que sostener y que hay que resistir y que hay que seguir avanzando. Yo no digo que no hay avances. Lo que digo es cómo nosotros vamos a pensar el Estado para igualar, para generar derechos y para que si el día de mañana vuelve a ganar un gobierno de derecha, como puede ser el año que viene, que digo, está dentro de las posibilidades todavía, nosotras, esos cambios no se tiren a la basura. Pero tenemos ya en comunicación a nuestra entrevistada del día de hoy. Ella es Celeste Perosino, ella es antropóloga forense y es integrante del colectivo Ni Una Menos. Gracias, Celeste, por estar del otro lado. Aquí estoy junto a Camila García, Diana Holguín y quien te habla, Charo Álvarez. Gracias por contactarte. Okay. Buenas noches, ¿cómo están? Aquí debatiendo, estábamos así fervorizadas. Me imagino. Sí. Porque bueno, estas fechas por supuesto remueven un montón de cosas y en estos contextos mucho más, sobre todo con lo que viene sucediendo, ¿no? Y que en ese sentido... Te escuchamos en tu situación de cuidado también. Sí, se está intentando dormir, estamos en eso. Un abrazo fuerte, muchas gracias por atendernos. No, por favor. Lo que queríamos poder hablar con vos, por un lado, es desde tu perspectiva y tu trabajo y tu especificidad, que es antropología forense, ¿cuál es tu lectura de la situación que estamos viviendo y cuáles son las herramientas que puede brindar lo que sabes para sumar a que esto vaya mermando de alguna manera? Sí, la primera reflexión es que estamos en un contexto que ha habilitado que estas violencias se profundicen. Entonces, la apuesta es a hacer una mirada amplia de la situación, intersectando, un poco las consignas que ayer se levantaron en la concentración, que tienen que ver con que, la crisis económica, la precarización, el negacionismo de las violencias machistas,
el estar todo el tiempo planteándonos debates que ya están saldados, como por ejemplo querer dar de baja a la figura de femicidio. Bueno, todo esto habilita y profundiza una cultura de impunidad que, si bien es una constante hace muchísimo tiempo, esto lo único que hace es profundizarla. Entonces, bueno, en ese marco lo que estamos viendo en el último tiempo es una profundización o un aumento de los femicidios, que es lo único que podemos ver en verdad, porque hoy no tenemos cifras oficiales de violencias en términos generales. Lo que tenemos de conocimiento de cómo se está desarrollando esa violencia son los femicidios y los observatorios de la sociedad civil. Entonces somos las feministas que estamos generando conocimiento ahí donde el Estado está en un total apagón informativo. Sí, total. Ayer escuchaba otra compañera de Ni Una Menos que decía que solamente había quedado el 10%, digamos, del presupuesto y de las políticas nacionales. Quería preguntarte, bueno... Sí, y te sumo que sí. Esas compañeras que quedaron en esos dispositivos, esos pocos dispositivos, están totalmente precarizadas. Sí. Son cada vez menos porque despidieron muchísimo a aquellas compañeras que estaban abocadas a estas políticas en particular, y además con un nivel de precarización terrible que afecta claramente la calidad de la poca política pública que quedó. Sí. Y en ese sentido también preguntarte en la perspectiva para adelante, porque ayer también había una consigna que era unir todas las luchas, ¿no? Sí. Y decíamos, bueno, recién también comentábamos con las compañías, hay una cosa muy transversal de partido político, y hay una cosa muy movilizante, que también fue lo que sucedió en el 2015, y es como también después a posteriori se puede sostener, digamos, eso, ¿no? Porque me parece que fue un desafío cuando estuvo el gobierno de Alberto Fernández, más allá de institucionalizar de alguna manera con el Ministerio de las Mujeres. Era la primera vez que se hacía, con todos los obstáculos y dificultades que podemos decir, pero digo, me parece que en algún punto hubo una cierta desmovilización. ¿A ustedes les dio esa misma sensación? Sí, hay una desmovilización que, a ver, que tiene múltiples explicaciones. Me parece que, por un lado, la represión que estamos asistiendo en cada concentración y marcha, por un lado, eso afecta las posibilidades o el hecho de, bueno, exponerse o no exponerse a una situación que digo, hoy estar en la calle es estar en una situación de riesgo. En cada situación, cada marcha, en cada concentración, está súper cantidad de policías, enorme, dispositivos de seguridad para amedrentar. No puedes estar ni siquiera arriba de una plaza, porque ya no es cortar la calle, sino es incluso estar arriba de una plaza. Entonces yo creo que eso afecta muchísimo. La otra cuestión es que la crisis económica, hay muchas compañeras que venían de provincia de Buenos Aires a concentrarse a Capital, que hoy ya no pueden. Hoy tomarse un colectivo para venir acá, para muchas es casi imposible, con la multiplicidad de tareas que tienen y de trabajos que tienen para poder mantener día a día sus necesidades básicas. Entonces, digo, todo eso afecta. Y me parece que igualmente en este último, el día de ayer, hubo mayor cantidad de participación que los años anteriores. Totalmente. Sí. También pensemos que hay mucho desaliento en este contexto, ¿no? Que digo, incluso aquellas compañeras que le han puesto el cuerpo mucho tiempo, hoy están en una situación de mucha tristeza o de desaliento para seguir, digo, sosteniendo. A veces las condiciones también hoy no están dadas. Yo te quería preguntar, mi nombre es Camila García, ¿cómo va? ¿Qué haces, Camila? Estamos acá debatiendo, ¿no?
¿cómo podemos pensar en este contexto de tecnofeudalismo, ultraderecha, medievalismo, lo que quieras, ponerle el nombre que quieras? Porque digo, Milei es consecuencia también de un contexto mundial en donde hay un exceso de machismo en otras sociedades capitalistas. Que están muy en contacto con nosotros. Claro. A punto en Colombia, porque hablamos de esto también la semana pasada, que ganó, ahora van a balotaje, pero eso, que ganó el Milei colombiano. Bueno, claro. Por eso digo, estamos en un contexto internacional y nosotras tuvimos esta oportunidad de gestión de realizar ciertas políticas públicas que para nosotras eran súper importantes. ¿Cómo podemos pensar un futuro feminista en donde estas transformaciones, amén de la política, puedan seguir conservándose? Porque da la sensación que el cambio cultural, para que no exista esa violencia institucional, para que no exista esa violencia simbólica que se ve en los medios, no está dado. Entonces, ¿cómo hacemos nosotras para poder imaginar ese futuro feminista con políticas públicas que realmente igualen de derechos de acceso a la justicia? Yo creo que las apuestas a construir muchos consensos, hoy todos esos consensos no están. Uno ve que claramente, asumió Javier Milei y eso hizo que muchos que se cuidaban de hablar y de expresarse y de cierto el límite que se había podido poner a partir del primer ni una menos, eso se cae, se rompe rápidamente, ¿no? Construir de nuevo esos diques de contención y implican mucho trabajo de consenso, mucho pedagogía y también creo que seguir como un poco planteamos recién, hubo una merma de la participación, hay que seguir construyendo para que las calles estén cada vez más llenas de compañeros que como el 1 de febrero, ¿no? Esa marcha multitudinaria después del discurso de Davos. Hay que apostar ahí, si no nos manifestamos en la calle de manera masiva, es muy, muy complicado sostener estas políticas. Tengo una pregunta que tiene que ver con tu experiencia, con lo que venís trabajando y demás. Hay una cuestión que tiene que ver con las desapariciones, ¿no? Y con distintos proyectos de ley, y quería saber en ese sentido, para conocer y que quienes nos escuchan puedan conocer, ¿Cómo estamos con eso? ¿Cuántas personas hay que están en esa situación? ¿Cómo podés comentarnos un poco de la situación de niñas y mujeres en ese sentido? Sí, nosotros tuvimos desde la Vuelta de Democracia más o menos 40 proyectos de ley que se presentaron en distintos momentos por todos los partidos políticos, el que quieras. Ninguno llegó a debatirse en recinto. El año pasado, para fin de año, presentó el diputado Cisneros de Tucumán, que es también integrante del sindicato de la bancaria, un proyecto de ley para mejorar la política con respecto a la búsqueda de personas en el país, que todavía no avanzó un tratamiento y a un debate, ¿no? Es un poco, que no hayamos tenido una ley que llegue a recinto a debatirse, habla un poco de la poca importancia que tiene esa política en nuestro país. Amén de que somos un país, de referencia con respecto a cómo se trabajó la identificación de personas desaparecidas en dictadura, ¿no? Sin embargo, en lo que son las desapariciones en contextos democráticos, contemporáneos y sobre todo de mujeres y niñas, hay un déficit enorme. Ni siquiera estuvo, y eso hay que decirlo, ni siquiera estuvo en las líneas de bases ni contemplados en las políticas que se llevaron adelante durante cuando tuvimos Ministerio de las Mujeres, ¿no? Es un tema que todavía cuesta verla o hacer una lectura vinculada a las violencias machistas que esté por afuera de, por ejemplo, figuras o contextos agudos, como por ejemplo puede ser la trata de personas o el femicidio. Entonces, después de un montón de situaciones como la privación ilegítima de la libertad, que hacen que muchas mujeres se encuentren desaparecidas momentáneamente por una cantidad de días, que todavía eso no se está leyendo, no se está trabajando. Incluso mujeres que se encuentran en situación de desaparición como forma de eludir a la violencia que viven dentro de sus
sus domicilios. Y digo, todavía esas lecturas, incorporar la perspectiva de género a la desaparición, eso todavía, a nivel regional, eso todavía no está dado. Nosotros hoy solo tenemos una política que es la del Sistema Federal de Búsqueda de Personas, que está dentro del Ministerio de Seguridad, que eso ya te dice un montón. Sí. Claro. ¿No? Que digo, que esté dentro del Ministerio de Seguridad, la única política de tema de búsqueda de personas que le va a imprimir una mirada policial, básicamente, a las búsquedas, bueno, ya es un problema. Y números no tenemos números oficiales, es decir, los números que hay son los del CIFEBU, que publicó en 10 años un solo informe, siendo que es el órgano que tiene que producir la estadística pública de desaparición del país, publicó un solo informe en 2024 y solo puede generar estadística a partir de los casos en que intervino. Y no la quiero ser muy larga, pero básicamente el Sistema Federal de Búsqueda de Personas toma la información de desapariciones del CIFCOP. El CIFCOP es un sistema de comunicación policial que tiene noticias y novedades sobre un montón de situaciones. Bueno, el CIFEBU no tiene acceso a la totalidad de esos casos, de los casos que tienen, por ejemplo, desaparición del CIFCOP. Solo tiene acceso a los que le dieron participación formal y los trabajó. Entonces, eso da cuenta de la parcialidad de los datos, incluso que tiene acceso el CIFEBU. Y eso es lo único que tenemos de política pública en el país. Sí, ¿no? Como esta perspectiva que podría haber estado también en el Ministerio de Derechos Humanos. De Justicia y Derechos Humanos, y poder trabajarlo en todo caso también de manera conjunta con algún análisis del Ministerio de las Mujeres. Y porque hace un rato, por esto también quería retomar, decíamos, para mí hay un cruce entre la cuestión de clase y la cuestión de género, ¿no? Como, bueno, voy a hacer una premisa, pero quizás está bueno que vos quizás la eches por la borda, que tiene que ver con, a las que más matan son a las mujeres más pobres, a las que son más vulnerables, y a las niñas, y quizás en esto de la búsqueda, no sé si tienen ese dato o ese cruce, pero quizás justamente esas mujeres y esas niñas son las más vulnerables porque son las menos buscadas, ¿no? En general. Sí, a ver, nosotros al no tener datos oficiales es muy difícil, pero a ver, a ver, primero que hay que decir, digo, las violencias machistas son transversales. Después, digo, después podríamos pensar, bueno, quién denuncia más y quién denuncia menos, ¿no? Digo, en de quienes más tienen, menos tienen, como es, ¿qué capta burocráticamente el Estado de eso, no? Es decir, lo que sí se puede decir, y yo es algo que vengo trabajando, es que por lo general las víctimas de femicidio que han sido desaparecidas, como el caso de Dulce y Agostina, bueno, eso es una tendencia. Por lo general, las víctimas de femicidio cuyo cuerpo se ha ocultado o han sido desaparecidas son particularmente más jóvenes que el resto de las víctimas de femicidio, ¿no? Y además concentran un mayor número de interseccionalidades, es decir, están en contextos de mayor vulnerabilidad social. Eso sí lo podemos decir como un trazo grueso, ¿no? Si tuviéramos más datos, podrías hacer un análisis mucho más riguroso. Un poquito más, pero realmente los únicos datos que tenemos sobre femicidios y desaparición son básicamente, digo, los que vamos construyendo desde los feminismos y de los observatorios de la sociedad civil. Sí. Te queremos agradecer, Celeste, la verdad que es un placer poder conversar con vos y poder profundizar un poco más en estos temas que para nosotros son sumamente importantes. Me gustaría que vengas cuando en algún puedas. momento de tu sistema de cuidado familiar y profesional para charlar un poco más largo acá si querés en piso, pero nos gustaría mucho. Dale, listo, coordinamos cuando quieran. Bueno, muchísimas gracias. Que bien termine el programa. Chau. Un abrazo. Gracias. Bueno, hablábamos con Celeste Pelosino, ella es antropóloga forense y, un datazo y es integrante de Ni Una Menos también. Un datazo, a mí me parecía importante hablar de las desapariciones, esos cruces. Seguimos en la lucha. Bueno, nada, un beso a decirlo a todas las compañeras que se fueron. Un abrazo muy fuerte a todos sus familiares.
Bueno, estaremos siempre en la lucha con es ellos, muy ¿no? triste todo Sí. lo que estamos viviendo siempre últimamente y ver estas cosas con menores de edad, con mujeres, la verdad que te hace pelota desde lo corpóreo, desde lo ideológico, desde todo, y decir, che, no podemos, o sea, en este contexto estamos muy desprovistos, así que juntarnos, estar en las marchas, me parece que eso es importante para empezar a pensar el futuro feminista. Muchas gracias. Esto fue 3 en 1. Nos vemos el jueves próximo aquí desde el estudio Checha Mariani con Diana Holguín, con Camila García y que les habla Charo Álvarez. Gracias, Martín Loza. Nos vamos con nuestro sponsor, con Lipo, para que por lo menos les endulce un poquito la noche y la tarde. Y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Adiós. Cada vez estoy más cerca